Precisamente para hablar del reporte del día de hoy del INEGI, saludo a Guillermo Abumrad, quien es director de estrategias de mercado de Finamex. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido. Gracias por la invitación. Oye, pues bueno, después de ver esta recuperación del PIB, ¿cuáles son las perspectivas de Finamex para el siguiente trimestre? Pues fíjate, lo que estamos viendo de este reporte, hay varias formas de analizarlo, ¿no? Yo creo que primero, para empezar, hay la forma de verlo positivo, pues realmente el reporte fue mejor de lo que esperaba el mercado. El crecimiento de 1% con respecto al segundo trimestre es el mejor que hemos tenido desde el tercer trimestre de 2013, o sea, eso es bastante bueno. Y también, si comparas el crecimiento de México que esperamos para este año, para todo el año, que sea de 2.1% a partir de lo que vimos en los primeros 9 meses del año, pues vamos a crecer más que Estados Unidos, vamos a crecer más que Canadá. Si nos comparamos con Latinoamérica, vamos a crecer más que Brasil, igual que Colombia, igual que Chile, ¿no? Entonces, dentro del contexto global, podrías decir que es un buen reporte. Sin embargo, ¿dónde es donde vienen las preocupaciones del crecimiento de México y cuáles son las implicaciones de aquí para política monetaria, el tipo de cambio, los mercados, que digo que es lo que más nos interesa, y las calificadoras, obviamente? Entonces, el tema central es, México va a crecer 2.1 este año, pensamos que el año que entra vamos a crecer 2.1%, pero este es el crecimiento que hemos tenido en promedio en los últimos 16 años. El promedio es 2.16. ¿Cuál es el problema aquí? Que mucho de ese crecimiento, como el 75% del crecimiento, se explica por el crecimiento del empleo. Entonces, realmente está creciendo muy poco la productividad de la mano de obra. Y esta ha sido una de las grandes preocupaciones de las calificadoras, porque dicen, bueno, pues si no creces, no vas a generar ingresos tributarios, entonces va a seguir con el nivel de gasto, vas a depender del petróleo y pues nunca se van a arreglar las finanzas públicas, va a crecer el saldo histórico de las reservas, de las finanzas públicas, y la razón a PIB, el tamaño de la economía. Si la economía no crece, pues no vamos a salir de esta, ¿no? Entonces, hay mucho riesgo de que nos den una baja en la calificación. De hecho, estábamos revisando y, por ejemplo, yo creo que ya mucha de esta baja en la calificación ya está incorporada en los precios en el mercado. Si uno analiza, por ejemplo, el Credit Default Swap, que es el spread de crédito, cómo se mide para cada país emergente, por ejemplo, en 2014, teniendo una calificación nosotros de triple B+, estábamos igual que Perú y Tailandia, y más o menos el Credit Default Swap estaba muy parecido en niveles. Ya para ahorita, para 2016, el de México se disparó. Estamos mucho más arriba que Perú, que en 2014 estábamos incluso abajo, mucho más arriba de Tailandia. Incluso India, que tiene 2 calificaciones abajo de nosotros, ya su riesgo de crédito está abajo que el nuestro. Entonces, como que dice, el mercado ya está viendo que viene una baja en la calificación de riesgo, y una de las grandes preocupaciones es el crecimiento económico. Otro de los grandes problemas que tiene el crecimiento económico, que también lo hemos estado platicando aquí, lo ves en los reportes, y es una preocupación también de Banco de México, es la composición del crecimiento económico, porque seguimos siendo una economía que está creciendo mucho el consumo. Lo vemos mes a mes. Siempre todo el mundo ha estado diciendo, bueno, ya se va a desacelerar el consumo con las alzas de tasas de Banco de México, ya va a seguir más al crecimiento de la economía, y no. De hecho, hoy salió los datos de crédito bancario al consumo y crecieron 10% real. Entonces, el consumo está creciendo y la inversión está cayendo. Entonces, esa es una combinación letal para una economía, porque realmente la garantía de que va a haber crecimiento hacia adelante, pues, es que inviertas. Y es un problema que es el que estamos viendo, por ejemplo, en Pemex. La falta de inversión está haciendo que se caiga la producción de petróleo, ¿no? Por no haber invertido en el pasado. Entonces, el problema que estamos viendo hacia adelante es de que, bueno, pues una economía que consume más de lo que genera, como cualquier persona en lo individual, pues te tienes que endeudar. Y ese es el déficit de la cuenta corriente. Entonces, un crecimiento del déficit de la cuenta corriente hay que financiarlo. Esos es los flujos de capital que necesitamos. Ese es el riesgo que hay para el tipo de cambio, de que estos flujos no lleguen a México. Y una presión más para la política monetaria el año que entra. Y si vimos el recorte del gasto, que es la gran diferencia que vamos a tener en 2017 versus este año, porque seguimos viendo que el crecimiento de la manufactura en Estados Unidos pues va a seguir deprimido, que es lo que nos ha estado afectando este año principalmente. El recorte al gasto es principalmente de consumo. El recorte al gasto es principalmente de inversión y no de consumo. Entonces sigue como que haciéndose más grande esta brecha de que estamos consumiendo más, la inversión está cayendo, estamos minando la capacidad de crecimiento hacia adelante, y es precisamente la gran preocupación
de la cuenta corriente y de las calificadoras. Y ya que hablas de esta presión que va a tener la política monetaria el próximo año, también se va a ver influenciada por la presión de la Fed, ¿no? De la decisión que podríamos esperar a finales de año, porque bueno, esta semana que es el miércoles la reunión, pues nos esperan grandes cambios previo a las elecciones de Estados Unidos. Sí, exacto. Lo que vimos el viernes del pasado con esa carta del director de FBI, yo creo que la Fed no se va a querer meter en hacer ningún movimiento previo a las elecciones, ni que lo acusen de que modificó el resultado, pero nosotros sentimos que ya va a mandar una señal, el mercado ya la espera para diciembre, que sea la primera alza de este año. Pensamos que Banxico va a hacer lo mismo, pero ya la gran discusión, yo creo que eso es muy importante, porque uno piensa que, bueno, pasan las elecciones, si gana Hillary Clinton, que es lo que esperamos todos, pues ya ahí acabaron los problemas de Banxico, de la política monetaria, se va a apreciar el peso, pero más bien van a empezar unos nuevos. Bueno, a pesar de los que ya platicamos del crecimiento económico, pues está ¿cuál va a ser el paquete económico que traigan los dos candidatos que pueden ganar la presidencia en Estados Unidos? Hillary Clinton habla de un gran paquete fiscal, de un gasto importante en infraestructura el año que entra, y lo que tenemos que ver es de que eso haría que la política monetaria pues ya no tenga tanta necesidad de ser acomodaticia. Entonces, si viene un plan fiscal agresivo, nosotros pensamos que podría ser a partir de 2018, entonces ya la Reserva Federal podría empezar a ajustar las tasas de una manera más acelerada de lo que se está pensando actualmente. Y lo interesante es dónde está la vulnerabilidad, que hoy día la curva de rendimiento en Estados Unidos tiene incorporado muy pocas alzas de tasas de aquí a los próximos 7 años. Prácticamente tiene incorporado un alza de la Fed por año de 25 puntos base por los siguientes 7 años, o sea que llega a 2.25 en 7 años, ¿no? Entonces cualquier modificación de estos, obviamente, y el plan fiscal de Trump es todavía mucho más agresivo que el de Hillary Clinton, porque incluye, además de gastar, menos impuestos. Claro. Entonces eso aceleraría la Fed y subirían las tasas, no solo en Estados Unidos, que son la base de las tasas de todo el mundo, sino pues, obviamente en todo el mundo e inclusive aquí en México. Bien, pues estamos en espera a ver qué ocurre el próximo 8 de noviembre. Por supuesto, también las siguientes reuniones de la Fed y cómo reaccionará Banco de México. Muchas gracias, Guillermo, como siempre. No, gracias a ti. Gracias, Guillermo Abumrad, director de estrategias de mercado de Finamex.